presentarme un poquito para los que no me conocen y bueno, contar un poco lo que voy a estar compartiendo en este taller de integración, por lo menos el día mío que voy a estar disertando un poquito ahí con el resto de los colegas, que es como decías al principio del vivo, hay muchísimos temas, muchísimos, digamos, disertantes, así que bueno, vamos a ver qué sale de esto. Para los que no me conocen, mi nombre es Hernán Godoy, soy de Córdoba, se darán cuenta por la tonada. Soy quiropráctico de más de 15 años de trayectoria y a la vez también me dedico a todo lo que es tema de desarrollo profesional, integro un poco lo que es autoconocimiento, inteligencia emocional y todo lo que es la neurociencia. A mí, en mi práctica, ¿no? de la consulta, uno siempre ve muchos temas que se van repitiendo, ¿no? Y por ahí me gusta mucho enfocarme en todo lo que es el trabajo interior o el cambio interior a través del cuerpo físico, ¿sí? Porque hay muchas teorías hoy en día del enfoque mental, ¿no? De entender la mente, los pensamientos, y por ahí nos enroscamos tanto que para mí es mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, la idea mía en este taller, que voy a estar compartiendo un poquito, que voy a estar charlando, ¿sí? Es romper un poco y cambiar un poco ese paradigma, un poco las ideas. Pero bueno, como dijiste al principio del vivo, ¿no? Creo que todos en algún momento de la vida pasamos por una etapa de cambio, por una etapa de transición que consciente o inconsciente, o con voluntad o con la fuerza, uno hace un clic y dice, bueno, che, acá me freno y quiero, no sé, quiero mejorar, quiero resetearme, quiero hacer eso. Creo que a todos nos pasa, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, ¿no? Creo que, Romy, mientras más antes uno pueda hacer el clic para resetearse, creo que mejor, ¿no? Pero bueno, es todo un proceso de cambio. Totalmente. Y contanos un poquito, ¿cuándo fue tu clic? ¿O qué pasó en tu vida? ¿Quién era Hernán antes y cómo pasó a ser el Hernán de ahora? Qué pregunta, ¿no? Bueno, el Hernán de antes, mira, mi clic empezó más o menos a los 30 años. De los 30 a los 35 años, como soy un profesional de la salud, viste, siempre muy de las ciencias, ¿no? Viste, que la ciencia te estructura, te da mucha información, pero te termina estructurando, ¿no? Y bueno, empecé, digamos, como que no estaba conforme con los resultados que tenía, como me sentía puntualmente, ¿no? Y mi primera pregunta dije, ¿qué tal si el problema soy yo y no me doy cuenta? Digamos, como que esa fue mi pregunta. Y a partir de eso empecé a buscar, sí, viste, creo en un momento me denominaba un buscador, viste, pero después digo, bueno, creo que uno va de acuerdo a la etapa, es como uno se va definiendo, ¿no? De la vida. Y bueno, ahí empecé a darme cuenta de que, bueno, los resultados que tenía no eran los que yo quería y que a lo mejor en esto era mi responsabilidad, si el resultado que quería no me gustaba, cambiarlo. Y bueno, ahí hice un trabajito medio de insight, ¿no? Un trabajo interior donde empezar a entender cómo funcionaba mi cabeza, cómo funcionaba mi cuerpo, o sea, de dónde se originaban mis pensamientos, ¿no? Que a la larga, si bien uno piensa, siempre digo, podemos tener en la cabeza millones de teorías y hasta lo mejor la llave mágica de la felicidad, ¿no? Pero si en los resultados, en la práctica, no nos vemos, no nos sirve de nada, ¿no? Y a mí me pasó eso, mi mente muy racional, yo soy muy cerebro izquierdo, ¿sí? Me hacía, pero era parte de mi forma de ser perfeccionista, de ser autoexigente, la hiperresponsabilidad era mi deber ser, ¿viste? Y en esa fase, antes de los 30, era medio el salvador, ¿no? O sea, profesional de la salud, va de la mano, ¿no? El sanador, el salvador del mundo. Y no sé si alguna vez le pasa a los que nos están escuchando, nos van a escuchar, que decís, che, estoy salvando a todo el mundo y no me puedo salvar a mí. Estoy sanando a todo el mundo y no me puedo sanar a mí, ¿viste? Entonces, bueno, ahí de a poquito empecé a buscar herramientas. Creo que cuando uno está en una fase de transición, de crisis, de cambio, es importante, más allá de hacerse responsable, pedir ayuda, ¿viste? Lo que pasa es que el pedir ayuda muchas veces es decir, che, creo que estoy haciendo algo mal, ¿viste? Y es una cuota de incomodidad donde va moviendo al ego, ¿viste? Porque a quién le gusta reconocer, y más si estamos pasaditos los 30, los 40, che, si pido ayuda es porque estoy haciendo algo mal, ¿viste? Es un gesto que de valientes, ¿no? El cambio y el asumir la responsabilidad y el pedir ayuda porque uno a lo mejor los resultados no son buenos. Pero bueno, creo que valió la pena. Yo creo que todo en la vida tenemos que pagar un precio por hacer lo que donde estamos o por llegar a donde queremos ser, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento como que, bueno, hizo un cambio radical, ¿viste? Bueno, todo cambio tiene crisis, pero crisis necesaria. Hay una teoría que dice uno puede cambiar por dos posibilidades. Una es de la elección consciente y el discernimiento,
que son los muy pocos, ¿no? Después de un trabajo personal, o a través de la crisis, ¿no? Cuando tengo uno de mis mentores, dice, uno cambia cuando está harto de estar harto, ¿no? Y bueno, a mí me tocó por esa Cuando vía. ya tocó fondo, cuando llegó al fondo del pozo y dice, ahora tengo que Claro, yo salir. quería la otra. En mi mente, viste, en mi autoanálisis y en mis teorías, yo quería la otra. Pero bueno, viste, es entre el querer y el hacer no van de la mano, viste. Claro, totalmente. Bueno, tenemos acá un par de preguntitas para hacerte. Dale. Eh, una es, ¿cuáles son las principales técnicas que vos utilizás en tu práctica como quiropracta consciente? Ujú. Y en Y bueno, realidad, a ver, esa, ¿cuáles esa mis técnicas? puede ir también de la mano con la cual sería la diferencia entre tus técnicas conscientes a las de un quiropracta Es tradicional. Ahí ya te profunda la dije dos. pregunta. Estamos pura, arrancamos el 2023 con mucho. Bueno, bueno, vamos a, porque en la primera, en realidad, si bien la quiropraxia es una profesión muy nueva en la Argentina, sí, yo tengo 15 años de formación, tuve la posibilidad de una formación de posgrado universitaria, de ser una de las primeras camadas, y lo bueno es que a mí hay una frase que me define mucho que dice, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y yo soy de las personas que invierto todo el tiempo en mi formación. Antes era 100% académica y después hace unos 5 o 6 años atrás metí también todo lo que es el autoconocimiento y la gestión emocional, ¿no? Y si bien la quiropraxia se centra en estabilizar el sistema nervioso, ¿sí? La parte eléctrica, a través de la corrección de algún problema vertebral en la columna vertebral, si uno tiene un enfoque un poco más global, la columna vertebral nos sostiene desde la estructura, la columna vertebral nos sostiene desde las emociones, porque pasan toda la médula espinal, todos los canales energéticos, ¿sí? Y en parte la columna vertebral, el cuerpo, es un espejo de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, cuando uno empieza a integrar esto desde lo quiropráctico, mi enfoque más bien consciente, como hiciste recién la pregunta, lo saben muchos mis clientes, ¿sí? Apunta mucho a ver la persona, pero no ver la persona, escucharla, ¿no? Pero ver su sentir, ¿sí? Una de mis características en mi consulta es la escucha consciente, ¿sí? Y la observación consciente, que quiere decir escuchar a la persona lo que te dice en tiempo presente y lo que su cuerpo manifiesta. Es como que yo siempre digo, a mí me gusta hacer como una especie de GPS, ¿no? Muchas veces en la vida andamos y no nos damos cuenta que andamos perdidos. Y por ahí, bueno, sé que cuando la gran mayoría de la gente que viene a mi consulta viene con un dolor, ¿sí? Un dolor físico, un dolor emocional. Y cuando uno viene con un dolor, está lastimado y ese dolor duele, ¿no? Y más allá que desde lo técnico, lo profesional, uno le da una herramienta que a lo mejor genera un resultado, la idea es apuntar esa fase de dolor, de crisis, como para que la persona haga una introspección, ¿no? Y yo siempre digo, el enfoque mío quiropráctico tiene un extra, porque la persona es como que se ubica, ¿no? Y aparte de que se ubica, sabe dónde va a estar, ¿sí? Espera que estoy. Ahí empezamos con los problemas. No, no, en realidad yo tengo, viste, ya todo a partir de las 9, 9:30 se desactivan todas las redes sociales, todo el teléfono para Ah, no estar, viste, ahí conectados, viste, para que la dopamina no nos juegue en contra. Entonces me olvidé de claro. desactivarlo, viste, para que no se, Ah, si se llega a cortar, lo desactivo y nos volvemos a conectar, ¿sí? Pero bueno, va. eso es netamente quiropráctico, pero bueno, volvemos a lo bueno, al principio. Si bien en mi consulta hoy en día, en la parte más de quiropráctica, apuntamos a eso, de a poco estoy abriendo esta brecha nueva, ¿no? De herramientas de desarrollo personal, porque creo que si bien como profesional, como quiropráctico, uno puede dar una herramienta, creo que el cambio está en que todos los adultos o los seres humanos, incluso los niños, empecemos a tener herramientas, ¿no? Como un maletín de primeros auxilios, pero que no sea de primeros auxilios, ¿sí? Para herramientas diarias. Y para eso necesitamos profesionales, personas o gente que ha pasado por un proceso, mentores, le dicen algunos, que nos compartan esas herramientas, ese kit, ¿no es cierto? Para que tengamos herramientas más a mí me gusta mucho la gestión emocional, ¿no? La palabrita,
para que podamos afrontar los cambios más fáciles y para que a lo mejor los golpes que tenemos en la vida o los cambios, ¿sí? Sean más llevaderos, ¿no? Y no nos tengamos que golpear tanto. Si bien el sistema nervioso está preparado para la supervivencia, ¿no? Creo que un sistema nervioso que vive en supervivencia tiende a emociones más bajas, para no decir más negativas, ¿no? Y en la Claro. medida que aprendemos a gestionar las emociones, en la medida en que nos empezamos a sentir mejor, en la medida en que tenemos un cuerpo más sano, en la medida en que podamos cultivar hábitos más saludables, empezamos a activar las emociones más elevadas, que en parte de lo que voy a hablar en el taller, ¿no? Y a partir de activar las emociones más elevadas, podemos cambiar nuestro sentir, y si cambiamos nuestro sentir, cambiamos nuestra realidad, ¿no? Muy, muy bueno, sí, sí. Y no sé cuál Entonces era la esa otra sería... pregunta, Romy. No, ¿cuál es la diferencia entre tus prácticas y las de un quiropracta tradicional? Que sería un poco esto que estás contando. El tradicional iría más a lo biológico. Exactamente, lo que pasa es que el trabajo mío es porque yo soy loco, ¿no? O sea, por ahí nos cruzamos con colegas y bueno, es un trabajo más que lleva más tiempo, más herramientas, o sea, no quita prestigio a los otros profesionales que gracias a Dios acá en la Argentina el nivel profesional quiropráctico es de excelencia, ¿no? Pero bueno, uno le da un valor agregado porque a lo mejor es la forma de ser de uno, ¿no? Yo creo que Claro, en la vida todo lo que uno hace para los demás primero pasa por uno y al pasar por uno es como que inevitablemente si uno tiene más herramientas, si uno tiene más sensibilidad o si uno por ahí es más frío, vas a terminar dando eso, que no quiere decir que sea bueno o malo, pero tiene que haber una coherencia entre cómo uno es y lo que uno le brinda a las personas, y más cuando estás en un área de la salud, en un área de las ciencias sociales y humanísticas, donde estás todo el tiempo trabajando con personas, ¿no? totalmente. Bueno, vamos a la otra, a la otra pregunta. ¿Qué importancia le das a la conciencia y la atención plena en tu práctica como quiropracta consciente? Y en realidad el secreto mío es eso, es el conectar en el tiempo presente. Vos ponete a pensar que si bien al principio de la charla dije que soy quiropráctico, que me especializo en columna vertebral, en sistema nervioso, uno para poder ser específico y poder volver a conectar el cuerpo, sí, tenés que sentir, ¿sí? Y para sentir a la persona, ya sea a través de una evaluación muscular, articular, o a través de la primera consulta, que la persona te puede manifestar una dolencia, una problemática, ¿sí? Tenés que conectar con la persona. Y tu cabeza, tu mente, ¿sí? El ruido mental tiene que desaparecer, ¿sí? Y eso se siente más que lo saben muchos quiroprácticos. El ajuste en sí digamos, es la técnica que utilizamos para corregir una subluxación vertebral, que sería una rotación vertebral, que es lo que comprime la médula espinal y produce un estrés sobre el sistema nervioso, ¿sí? Para poder hacer un ajuste, el quiropráctico tiene que nublar, o sea, limpiar la mente, ¿sí? Conectar con el cuerpo, o sea, la mano del quiropráctico, con el cuerpo de la persona y sentir a la persona, ¿sí? Y cuando vos sentís a la persona, ¿sí? Es como que sabes cuándo es y cuándo no es, ¿sí? ¿A qué voy esto? Claro. Yo puedo tener... Poli, Sí, acá está. estamos hablando de la energía, ¿viste? Yo para que un quiropráctico pueda, digamos, corregir una subluxación vertebral, mover una vértebra y producir cambios neurológicos sobre el sistema nervioso, tiene que tener la capacidad, la sensibilidad, por darte un ejemplo, en las manos, para sentir a las personas. ¿Qué pasa? Hay veces de que la persona viene con una dolencia, pero el cuerpo te está diciendo no me toques, ¿sí? Y vos tenés, para tener esa habilidad para decir cuándo ayudar y cuándo no tocar, tenés que conectar en tiempo presente, ¿sí? Y eso lo logras con la misma práctica y con la sensibilidad de salir del enfoque mecánico, de decir, bueno, si encuentro, por darte un ejemplo, un segmento fuera del lugar, lo tengo que llevar a su lugar y pasas a una práctica de decir, a ver, el segmento puede estar, pero la persona me dice, y lo que yo siento de la persona me dice si eso hay que cambiarlo o no, ¿no? Y eso es lo que por ahí apunta mucho te vuelvo a repetir, si no tuviésemos esa sensibilidad, terminas teniendo un enfoque más bien mecánico. ¿Qué pasa, no? Pero la gran mayoría de los quiroprácticos que en Claro. Argentina tenemos este ajuste consciente, que está bueno que como lo nombraste, ¿no?
qué bueno. Bueno, me alegro que sea así. Y qué fuerte lo que decís, esto de la conexión, es muy fuerte y es muy lindo también. O sea, creo que uno tiene que ir a eso, al poder conectarse primero con el cuerpo de uno, porque incluso podemos tener millones de dolores mínimos si sabemos por qué viene, de dónde viene y empezamos a conocer un poco más nuestro cuerpo, porque en realidad son pocos los que se conocen y conectan. Es como que siempre en la escuela te han enseñado todo de a pedazos, todo desarmado y allá vas, con una cosa por un lado, otra cosa por el otro, y lo importante es eso, es integrar todo y conocerse uno mismo y así después poder conectar también con el otro. Mira, ¿cuál Que a es el tema, veces, Romy? Que, discúlpame que te frene, ¿cuál es el punto acá? Que lo podemos llevar a todas las áreas, ¿sí? Estamos en un momento donde hemos sido educados, donde creemos, ¿sí? Que para solucionar, cambiar o modificar algo en nuestra vida tenemos que buscar afuera algo, ¿sí? O que si yo tengo un dolor, suponete de espalda, tengo un problema, tengo un conflicto, o tengo algo que me produce un resentir, tengo que buscar algo afuera. Y esa creencia me genera una creencia basada en la carencia. ¿Por qué me está diciendo? Yo tengo un vacío, suponete un dolor de espalda, para ser más práctico, y ese vacío lo voy a rellenar con algo de afuera, ¿sí? Y si yo, mientras claro, sostenga esa creencia, por más que vaya a los mejores especialistas, que yo muchas veces le digo esto a mis clientes, ¿sí? O por más que me vaya a la India, haga meditaciones, si tiene esa carencia de creer que lo de afuera me va a solucionar este vacío que yo tengo dentro, siempre voy a estar en un círculo vicioso. Y el problema de eso es que yo voy a avanzar, voy a hacer un montón de cosas y nunca voy a tener los resultados que yo quiero, ¿sí? Entonces, por eso para mí, le doy mucho hincapié cuando uno cambia, porque si te hago una analogía en esto, es como un círculo, ¿no? Que te digo, primero uno dice, bueno, primero aparece un pensamiento, yo tengo una idea en mi cabeza, ¿está? Después el pensamiento representaría un poco la mente, ¿estamos? Y después ese pensamiento va a producir un sentir, que el sentir en sí representaría el cuerpo físico. A modo de ejemplo, el pensamiento es la mente, ¿sí? Y el sentimiento es el cuerpo físico. ¿Cuál es la conexión, ¿sí? El peaje, digamos, sí, el pasaje, lo que conecta ambas cosas es la emoción, ¿estamos? El problema, ¿cuál es? La emoción normalmente está vinculada a una experiencia, a un sentir, ¿estamos? Pero normalmente esa experiencia, ese sentir, está basado a hechos pasados, ¿sí? Entonces, si yo estoy basado en que tengo un dolor, por ejemplo, basado en esta creencia de la carencia, que lo voy a resolver con algo de afuera, ¿sí? Cada vez que yo tengo un dolor, se activa una emoción, ¿está? Entonces, mi cuerpo físico siente un dolor, ¿vamos? Activo una emoción de dolor, de miedo, de pánico, de estrés, ¿sí? Y esa información que tengo en mi cuerpo físico, esa emoción que sería una respuesta neuroquímica, esa emoción que sería una energía, para hablarlo más simple, manda información a mi cerebro, ¿sí? Y mi cerebro no activa las partes de mi cerebro racional que me dice, mira, está bien este dolor, está bien esta emoción. Activa un circuito que me dice todo lo contrario. Y me genera un círculo vicioso, ¿sí? ¿Sí? Que me hace ir a emociones que se genera con el tiempo una adicción emocional. Por eso la persona que sufre, la persona que tiene mucho dolor, la persona que tiene muchos problemas, ¿sí? Le cuesta cambiar. Porque, ¿qué pasó? Primero, se generó un pensamiento que lo mantuvo en el tiempo, activó, generó un cambio eléctrico, activó una emoción, esa emoción generaron químicos en sangre, ¿sí? Que después se biologizaron, se prestaron en el cuerpo físico y se generó un sentir. Entonces resulta que mi vida está en función a mi sentir, a mis emociones del pasado. Y por más que yo de mi mente lo quiero cambiar, ¿sí? No puedo porque mi cuerpo físico, mi sentir, generó como una adicción emocional. ¿Me va siguiendo hasta ahí? bárbaro. Entonces, Sí, ¿qué sí, pasa? Yo desde mi mente lo entiendo, pero no tengo cambios. Desde la lógica lo entiendo, es como que el cuerpo se separa de un lado, por un lado, y la mente del otro. ¿Está? ¿Qué es lo que viene a hacer, hablando un poquito más del tema del ajuste de la quiropraxia? La quiropraxia, ¿qué hace? Libera un bloqueo, ¿sí? Y al liberar el bloqueo, el sentir físico cambia, y al sentir el sentir físico, la emoción cambia, y al cambiar la emoción, el mensaje que lleva al cerebro cambia y el pensamiento cambia. El tema bárbaro. es, si uno lo sostiene a largo plazo, pasamos de emociones bajas, ¿sí?
de miedo, de ira, de frustración, de pánico, de rabia, de ira, en la medida que va cambiando el sentir a emociones más elevadas. Vamos a la más básica, que es el placer, después viene la tranquilidad, después viene el bienestar, después viene la felicidad. Y cuando yo salgo de esa fase es mucho más fácil que yo cambie mi pensamiento porque es un cambio biológico, físico, porque cambia mi sentir. Si no, de lo contrario, tengo que generar mucho desgaste energético, y cuando yo estoy atado a una emoción del pasado, que más de la gente que maneja toda la parte emocional se genera lo que es una adicción emocional, cuesta salir de eso porque para cambiar un hábito, una emoción y un sentir se necesita gestionar la energía. Y el problema es que normalmente cuando uno está en una fase de dolor, una fase de estrés, una fase de crisis, los niveles energéticos físicos están muy bajos. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Y a la vez, los niveles mentales están muy altos. Y ahí aparece el ruido mental, y ahí aparece la ansiedad, y ahí aparece la depresión. ¿Sí? Entonces, yo siempre digo, paremos un poco, dejemos de analizar tanto, frenemos la cabeza y empecemos a sentir más. Si uno empieza a sentir más, hacer el proceso inverso. En vez de que la mente te controle y haga lo que se le canta, ¿sí? Pese a que la mente hace caos, si vos empezás a cambiar los hábitos físicos, empezás a cambiar tu sentir, tu sistema nervioso empieza a tener un mensaje distinto al que le manda tu mente el caos, y si eso lo mantenés de a poquito, empezás a tener nuevas experiencias, empezás a tener nuevos cambios, y ahí empieza la real transformación personal. Muy bueno, excelente. Y es así. La clave es aprender a manejar la mente también, porque la mente es una... ¿Sabes qué pasa, Romy? Si yo te digo manejar la mente, frenar los pensamientos, o que no piense tanto, es imposible, ¿sí? La mente es una máquina que no para. El tema es Sí, cuál es. no para. ¿Cómo haces para subir o bajar el volumen a través del cambio del sentir? Trabajando el cuerpo físico. Bueno, Por eso hay que darle sí, muchísima importancia a los cambios de hábitos. Por eso este sí. encuentro está muy bueno, porque si vos te pones a ver, es un encuentro vivencial, donde los distintos disertantes, en el caso mío, si bien voy a dar una base teórica para tener un sustento, a mí me gusta mucho las neurociencias, las neuroemociones, a la parte científica me gusta como que bajarlo, o sea, eso intangible, bajarlo a la práctica, ¿sí? Me gusta mucho eso, pero a la larga, ¿qué apunta? A cambiar el sentir. Porque podemos entender un montón, pero acuérdense de esto, gente. El pensamiento representa al cerebro y el sentir representa al cuerpo físico. Entonces hay que parar un poco de analizar tanto, ¿sí? Que nos pasamos la vida haciendo análisis y teorías, ¿sí? Cuando en realidad es más simple, hagamos cambios en el físico. Totalmente. ¿Y cómo involucras a tus pacientes en el proceso de atención y recuperación? El proceso, mira, eso en realidad es un tema muy particular o sensible. ¿Por qué? Porque no sé si escuchaste hablar, o alguno que nos está escuchando en este momento, ahí hablo un poco de lo que es los niveles de conciencia. Los niveles de conciencia, ¿qué quiere decir? Que una persona, de acuerdo al momento en que está, tiene distintos niveles de información, pero no habla de inteligencia, ¿está? Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Decís, bueno, vos querés comprarte un auto, ¿está? Hay gente que no tiene ni idea que existen los autos, ¿está? Es un nivel de conciencia, ¿está? El segundo nivel de conciencia, hay gente que dice, che, me parece que quiero comprarme un auto, ¿sí? El tercer nivel de conciencia dice, quiero comprarme un auto y voy a buscar dónde esté el auto, ¿sí? Y el cuarto nivel de conciencia se lo compra el vehículo, ¿sí? Es un ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces la gente que por ahí a lo mejor está buscando algo, o va a una consulta por una molestia, por un dolor, por lo que fuera, muchas veces no sabe, no tiene nivel de conciencia para decir, che, esto es mi responsabilidad. Esto en parte lo ocasioné yo. Y esto en parte es mi responsabilidad, yo me tengo que hacer cargo de esto. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber una, ¿cómo te puedo decir? Que es una sensibilidad muy personal de saber la devolución que le haces a la persona. Porque, digamos, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? No toda la gente que a lo mejor va a una consulta, va a un taller, va a un retiro, realmente tiene las ganas, la energía, o la fuerza y la convicción para cambiar, ¿sí? Y está bien, ¿sí? Entonces hay veces que hay que saber discernir, ¿no? La palabra discernimiento, y poder empatizar con eso.
¿tá? Y no juzgar, porque no porque yo le brinde herramientas, yo le diga a lo mejor las cosas que yo creo como profesional que necesita escuchar, si la persona no responde de la manera que yo quiero, no quiere decir que esté bien o mal. Pero yo en el tiempo, digamos, con mis recursos, mis herramientas y también mi proceso personal, ¿no? Porque creo que uno se ha cacheteado lindo y gracias a esas cachetadas que no son buenas, por ahí son medias incómodas, ¿no? De acuerdo a la cicatriz o a los callitos, ¿viste? Uno te vas ubicando, ¿no? Y en esa, yo siempre en un momento en mi vida, Ron, me dije, bueno, a ver, yo trabajo en la columna, devuelvo la flexibilidad, sostén flexibilidad, ¿no? Y mi palabra es tratar eso. Siempre pienso en lo que hago, si soy flexible o no, ¿viste? Si estoy en equilibrio o no, ¿no? Y si lo hablas más a mi consulta, ¿visto? Cuando hago un taller o estoy con grupo de gente, siempre pienso esto, ¿no? Si la información que estoy, tratar de buscar un equilibrio, ¿sí? Porque ten en cuenta de que, a ver, hay inteligencias múltiples, hay atenciones múltiples, ¿sí? Y más allá que uno pueda tener un conocimiento, una información, una herramienta de valor, no quiere decir que la otra persona lo valore, lo sepa, lo conecte. O sea, porque son distintos niveles de información, de conciencia. Sí, incluso una misma información a dos personas le va a tocar de distinto lugar y le va a cambiar distintas cosas. Depende el momento de cada persona. Y esto que acaba de decir, ¿no? Qué importante es el estar todo el tiempo auto observándose, auto preguntándose, porque es una constante. Una vez que uno arrancó este camino, es todo el día es hacer un análisis de uno mismo y decir, bueno, ¿qué pasó hoy? ¿Desde dónde lo hice? ¿Qué tengo que mejorar? Y no se para más, o sea, es un camino de ida y vamos y vamos. Para mí la autoobservación es una herramienta muy valiosa, pero yo siempre la recomiendo y la aplico en mí con la gestión emocional, ¿sí? Porque la autoobservación, si lo hacemos en el piloto automático que aprendimos, siempre lleva a la autoexigencia, ¿viste? A funcionar bajo presión y a la culpa o al enojo, a la frustración con emociones muy densas, ¿viste? Y nos terminan generando ese resultado y por ahí no nos damos cuenta. Nos damos cuenta porque decía, a ver, si yo me estoy observando, me estoy analizando, estoy meditando, estoy cambiando mis hábitos, me pasa mucho con clientes, y te das cuenta que la base que decía al principio es una carencia de esta autoexigencia sobreesforzándose, ¿sí? Y hablo de la gestión emocional, de decir, bueno, que sea una autoexigencia, pero que los resultados o ese sentir cada día sea mejor, sea más flexible, sea más llevadero, perdón, y no sea tan desgastante. ¿Sí? Entonces creo que, por eso te digo, el punto medio, la flexibilidad, creo que si todos los procesos de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, decimos, che, ¿qué punto medio le estoy poniendo a esto? ¿Qué tal flexible soy frente a esto? Creo que es una herramienta, autoherramienta que puede ayudar muchísimo porque a veces uno se puede observar, valga la redundancia, en polaridades extremas, ¿entendés? O sea, o muy negativo o muy positivo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, otra pregunta más que en realidad es si podés compartir algún ejemplo de cómo has visto que tu enfoque de quiropracta consciente ha tenido un impacto positivo en la vida de algún paciente tuyo. Bueno, en realidad, Muchos, debes tener muchos ejemplos. sí, mira, una de por qué estoy acá, por qué voy a participar en este taller, por qué empecé con todo lo que es el desarrollo personal, inteligencia emocional y todo lo que es neurociencia y demás, fue en parte por el aliento de mis clientes, de mis pacientes, y de que, bueno, en este trabajo diario y en esta devolución y en esto de conectar más con lo que le pasaba, ¿no? Y a las devoluciones que le hacían, siempre me decía, Hernán, pero vos esto tenés que dedicarte a esto, vos tenés que dar charlas, vos tenés que hablar más, vos este mensaje lo tenés que trasladar a millones de gente, y no fue una, se fue duplicando muchísimas veces. Y bueno, hay veces de que muchas personas hoy en día me toman como referente, que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque digo, a ver, a mí lo que me gusta hacer es tratar de despertar en el otro potenciales que tenemos y por ahí están dormidos, ¿no? Lo que pasa es que volvemos a esto. La gran mayoría de los potenciales lo despertamos en crisis, ¿sí? Y nos va a llevar un tiempo poder salir de esa fase de crisis, ¿sí? Creo que si como adultos aprendemos a esa crisis sortearla, que parte es necesaria,
No es que la vamos a minimizar, porque en definitiva lo vamos a transmitir a los niños, ¿no? A los que nos siguen, ¿no? Pero por ahí la podemos hacer un poco más constructiva o acortarla, ¿no? Porque a la larga piensa, todos esos procesos de transformación, volvemos a lo que digo y repito, generan energía, generan respuestas neuroquímicas, generan emociones. Y de acuerdo a cómo se disparen esas emociones, si son densas, bajas o son muy elevadas, van a ser los resultados. Pero en parte es como que fue un efecto que se duplicó en muchos pacientes a lo largo de los años, de, bueno, de los cambios que les generaba, no solo en la cuestión anatómica, física de su sentir, ¿no? Sino en esta, la autoobservación. Yo siempre trato las personas, volviendo a esto los niveles de conciencia, ¿no? Que veo que pueden, digamos, que están más perceptivos, ¿no? A la información que yo le puedo dar, se las brindo y los cambios se ven y bueno, y después hay una retribución mutua, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, y esto que hablábamos, todo esto te lleva también a que uno después cuando logra hacer toda esta gestión emocional y autoobservarse y ya con una flexibilidad y no con ese, no me sale la palabra, pero con eso de tan perfecto que uno quiere los Con dos esa polos, autoexigencia, digamos. autoexigencia, ahí está. Se siente muy, muy lindo porque cuando uno arranca con esto y se va viendo que va avanzando y que después de un día de haber venido millones de años en piloto automático, como dijimos, todo inconsciente, el poder sentarte un día y verte y darte cuenta de dónde viene tal cosa y poder manejar tu emoción y todo eso, se siente muy, muy lindo. O sea, yo lo digo por experiencia y porque yo lo siento y porque uno por ahí hace una evaluación y se da cuenta de cuánto uno ha avanzado y que es necesario primero el parate de decir, bueno, bajamos un cambio con esto, conmigo, con mi respiración, yo hago yoga y soy maestra jardinera, que también por eso me gusta mucho el tema de las emociones, sobre todo para arrancar desde los más chiquititos, que es fundamental. Entonces, bueno, esto de poder parar y hacer esta autoevaluación y poder ver cómo uno fue avanzando es muy lindo. Y poder también, ahora yo desde este nivel de conciencia conecto con el otro desde otro lugar. Y se te hace también mucho más fácil el entender al otro, que por ahí uno, qué sé yo, le pide peras al olmo y entonces sabiendo muchas de estas cosas te das cuenta que el otro lo que está respondiendo a lo mejor no lo está haciendo de forma consciente y 100% y no viene de él, sino de heridas que tiene y de un montón de cosas y las relaciones y los vínculos ya cambian. Tal cual. Sí, de ahí, por eso esto de buscar el equilibrio, ¿no? Y creo que por ahí a mí me gusta mucho decir uno, creo que se tiene que contar una verdad, ¿no? Y en esto de contar una verdad, ¿qué quiere decir? O sea, tener en cuenta que a lo mejor la historia que nos contamos hasta este momento fue funcional, pero a partir de este momento querés contarte una historia nueva, ¿no? Y en eso, entender cómo funciona tu cuerpo, tus emociones, te puede ayudar a un poquito más a conciliarse con uno mismo, ¿no? Yo creo que como tenemos un día así que puede amanecer soleado y puede terminar con una tormenta tremenda, ¿sí? A nosotros nos pasa lo mismo, ¿sí? A mí me gusta decir, en un momento le planteé a un profesional especialista en neurociencia que nosotros tenemos como un electrocardiograma emocional, ¿sí? Y es como el día, como las estaciones. Y contarnos esa verdad nos hace un poco conciliarnos con nosotros mismos, ¿no? Porque en esto de ser consciente, de ser autorresponsable, de evolucionar, como quieras decirlo, muchas veces uno entra a decir, uy, no, aumenté mi conciencia, aumenté mi sentir, y te sentís mal por estar mal, ¿entendés? Te sentís mal Claro, por enojarte, ¿entendés? Te sentís mal porque a lo claro, mejor le echás en mal al otro. Y tenés que tener en cuenta de que, a ver, es un proceso, un altibajo, o sea, por eso la flexibilidad. ¿Cuál es la idea? Hay una regla que se llama el 80-20, ¿no? Y yo siempre lo suelo llevar a distintas cosas. Y esto creo que hay que tratar de hacer eso, o sea, buscar un equilibrio donde el 80% de tu día sea lo más amigable con vos mismo. Y si el 20% no sos amigable porque estás cansado, porque no tenés energía, porque te sentís enojo, porque tenés un dolor, está todo bien. Es reconocer un poco parte de esa mierda de uno mismo, ¿no? Y como dice una frase, claro, utilizarla como abono y no tirar al techo y después te caiga, ¿no? ¿Viste? Entonces, ¿viste? claro.
Sí, y el aceptar, que a ver, o sea, por más que estemos en este camino y que hayamos subido un nivel de conciencia, no quiere decir que vamos a andar por la vida siempre paz y amor, felicidad absoluta, todo risa, ¿no? O sea, todos tenemos esos procesos que son naturales y lo importante es esto, es reconocerlo y aceptarlo, abrazarlo y bueno, es parte nuestra, ¿no? No querer sacarlo y decir, no, yo no soy esto, yo tengo que ser excelente todo el tiempo, no, porque no existe eso tampoco. Y Y eso volvemos a se... la autoexigencia, Exigencia. volvemos a la Pero autoexigencia que no. Pero eso se puede lograr y es parte de lo que voy a estar charlando en el taller, es que en realidad cómo hacer para sintonizar, ¿no? Para equilibrar, para tener un poco de coherencia entre lo que pienso y lo que siento, entre mi cerebro y mi corazón, que se puede tener. Vamos a charlar desde la neurociencia, las neuroemociones, cómo funciona ese mecanismo, porque creo que está bueno darle una forma material, ¿sí? Y después una parte un poco más teórica, más práctica, más vivencial en grupo, donde vamos a trabajar eso. Y yo creo que uno cambia el pensamiento, cambia el sentir también a través de la experiencia. Y es lo que se va a trabajar mucho en la parte física, vivencial, ¿sí? Y si esa experiencia que la van a transitar, los que quieran participar en este evento, después la sostienen y la mantienen, van a poder duplicar, que vamos a decir mucho duplicar, ese sentir y van a ver que de a poco se va repolarizando, se va reseteando el cerebro y uno deja de estar en este círculo vicioso y pasa del círculo vicioso negativo al círculo virtuoso, positivo o elevado, ¿sí?